Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy traemos un video explicativo sobre el desarrollo de las preguntas del taller número 4. Esperemos que nuestra presentación sea de su agrado y bastante provechosa. ¿Quién fue Nicolás Copérnico? Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco del Renacimiento que estudió la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera medida por Aristarco de Samos. Nació específicamente en Polonia el 19 de febrero de 1473 y murió en mayo de 1543. La importancia de Copérnico no se reduce a su condición de primer formulador de una teoría heliocéntrica coherente. Copérnico fue ante todo el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo y que, pasando por Galileo, llevaría un siglo después, por obra de Newton, a la sistematización de la física y a un profundo cambio de las convicciones filosóficas y religiosas. Era un polímata, matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo, católico, gobernador, administrador, líder militar, diplomático y economista. Nicolás Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución en contra del modelo religioso que se planteaba en esa época. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia occidental. Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema ptolemaico en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. A pesar de que su obra heliocéntrica fue de gran aporte, Copérnico contribuyó en grandes avances de la ciencia muy importantes para la historia y para la actualidad. Uno de ellos fue el cambio de la teoría de la gravedad. El hecho de que el centro del universo fuera la Tierra implicaba que el centro de la gravedad del universo fuera esta, y esto se podría corroborar con los fenómenos físicos que aquí ocurrían. Si el centro de la gravedad no es ya la Tierra, ¿por qué entonces las cosas dentro de la Tierra caen hacia su centro? La respuesta que Copérnico dio a esto fue una de sus grandes aportaciones al mundo de las ciencias. Toda materia tiene gravedad, y las materias pesadas atraerán y serán atraídas por materias similarmente pesadas, del mismo modo en que las materias más pequeñas serán atraídas por las más grandes. ¿Qué fue o es el giro copernicano? Básicamente, este es el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. La concepción geocéntrica del universo, teorizada por Ptolomeo, había imperado durante 14 siglos. El Almagesto de Ptolomeo era un desarrollo detallado y sistemático de los métodos de la astronomía griega que establecía un cosmos geocéntrico con la luna, el sol y los planetas fijos en esferas girando alrededor de la Tierra. Con Copérnico, el Sol se convertía en el centro inmóvil del universo y la Tierra quedaba sometida a dos movimientos, el de rotación sobre sí misma y el de traslación alrededor del Sol. No obstante, el universo copernicano seguía siendo finito y limitado por la esfera de las estrellas fijas de la astronomía tradicional. No todo era original en la obra de Copérnico. En la antigüedad, seguidores de la escuela de Pitágoras, como Aristarco de Samos, habían realizado sobre bases metafísicas una primera formulación heliocéntrica. A lo largo del siglo XIV, Nicolás de Oresme, Jean Buridan o Alberto de Sajonia plantearon la posibilidad de que la Tierra se moviera. En cualquier caso, Copérnico elaboró por primera vez un sistema heliocéntrico de forma coherente, aunque su teoría fue menos el resultado de la observación de datos empíricos que la formulación de nuevas hipótesis a partir de una cosmovisión previa que tenía un fundamento metafísico. Este componente metafísico se manifiesta en al menos tres aspectos. En primer lugar, Copérnico conectó con la tradición neoplatónica de raíz pitagórica al otorgar al Sol una posición inmóvil en el centro del cosmos.
Este era el lugar que realmente le correspondía por su naturaleza e importancia como fuente suprema de luz y vida. En segundo lugar, el movimiento copernicano de planetas se asentaba sobre un imperativo geométrico. Y por último, el paradigma metafísico copernicano se basaba en la íntima convicción de que la verdad ontológica de su sistema expresaba la perfección verdadera armónica del universo. Es notable que Copérnico justificase su revolucionario heliocentrismo con la necesidad de salvaguardar la perfección divina y la belleza del movimiento de los astros. ¿Quién es Immanuel Kant? Es uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento. Nació en Königsberg el 22 de abril de 1724 y realizó sus estudios en el Colegio Friedrichianum y en la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo los clásicos y en la universidad física y matemáticas. Él logra hacer una síntesis entre dos corrientes filosóficas, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo postulaba como la posibilidad del conocimiento mediante la razón, que era el elemento básico dentro del racionalismo, y el empirismo como la legitimación del conocimiento por medio de la experiencia. Este filósofo coincide con el racionalismo, entiende que la razón tiene autonomía respecto a la percepción sensible. Ahora bien, con el empirismo se quiere el alcance del conocimiento. La experiencia, como elemento básico del mismo, ponía el límite de ese alcance. Al hablar del empirismo, debíamos tener en cuenta la idea de que la experiencia limitaba nuestro conocimiento y de que algunas cosas podíamos tener un conocimiento relativo. Este hombre indaga el propio entendimiento y el alcance de lo que la razón puede conocer por sí misma, intentando sentar las bases de las condiciones que hacen posible todo conocimiento científico o conocimiento filosófico. Estudiar el papel de la razón al momento de conocer. Este autor señala que estas dos corrientes filosóficas son dos formas diferentes del realismo. Infiere que a la hora de conocer se debe tener en cuenta el objeto. ¿Cuál es la importancia del giro copernicano? La teoría de Copérnico del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y la rotación de la Tierra sobre su eje significaba la ruptura decidida de las ideas teológicas religiosas que, según el sistema de Ptolomeo, consideraban a la Tierra como la elegida de Dios y centro del universo. Engels estimaba que la teoría de Copérnico, que desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de las ciencias naturales, fue el acta revolucionaria por la cual las ciencias naturales proclamaron su independencia. Desde entonces data la emancipación de las ciencias naturales para con la teología. Desde entonces marchó también con pasos agigantados el desarrollo de la ciencia. A partir de la época de Copérnico se han venido presentando constantemente fuertes golpes a la autoridad de la Iglesia y de la religión, mientras que la autoridad de la ciencia crecía extraordinariamente. Todos los pensadores avanzados tomaron como consigna de combate la teoría de Copérnico. La Iglesia y la religión sostuvieron la lucha más desesperada contra la teoría de Copérnico, empleando para ello todos los recursos de la Inquisición. El sistema de Copérnico fue un sistema profundamente científico. Su doctrina ocupó un golpe aplastante a la religión y a la Iglesia, a la leyenda de la creación del mundo por Dios. Echó por tierra la tesis escolástica de los que, retomando la idea de Aristóteles, oponían los movimientos terrestres a los movimientos celestes. Creó como consecuencia natural las teorías de la formación natural del sistema solar y de su evolución. Ahora, la importancia de Kant y su pensamiento fue que éste buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. Sin embargo, no negaba la importancia del conocimiento previo, al contrario, lo consideraba imprescindible como punto de partida. El pensamiento kantiano se convirtió así en uno de los más influyentes de la Ilustración. El pensamiento de Kant influyó de manera decisiva en algunos de los grandes nombres de la filosofía de los siglos posteriores. Su huella es patente en las figuras más importantes del idealismo y el romanticismo alemán: Fichte, Schelling, Hegel, y el otro gran peso pesado de la filosofía alemana de esa época, Arthur Schopenhauer.
Por ser uno de los principales pensadores de la Ilustración, su trabajo exhaustivo y sistemático en epistemología, ética y estética influyó enormemente en toda la filosofía posterior, especialmente en las diversas escuelas de kantismo e idealismo. La importancia de Kant y su pensamiento fue que éste buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. Sin embargo, no negaba la importancia del conocimiento previo, al contrario, lo consideraba imprescindible como punto de partida. El pensamiento kantiano se convirtió así en uno de los más influyentes de la Ilustración. El pensamiento de Kant influyó de manera decisiva en algunos de los grandes nombres de la filosofía de los siglos posteriores. Su huella es patente en las figuras más importantes del idealismo y el romanticismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel y el otro gran peso pesado de la filosofía alemana de esa época, Arthur Schopenhauer. Por ser uno de los principales pensadores de la Ilustración, su trabajo exhaustivo y sistemático en epistemología, ética y estética influyó enormemente en toda la filosofía posterior, especialmente en las diversas escuelas de kantismo e idealismo. ¿Qué es la modernidad desde un punto de vista filosófico y humanista? Bien, como concepción general, hallamos que es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el arte, y en los modos de vida en general. Por otro lado, respondiendo más amena a la pregunta, la modernidad es la creencia en la libertad de los seres humanos, que es natural e inalienable, según muchos filósofos de la época, así como en la capacidad de raciocinio de los hombres, combinada con la inteligibilidad y asequibilidad del mundo para la razón humana. Este compromiso se traducía en los principios de la autodeterminación individual y colectiva, junto con la esperanza de un aumento del dominio de la naturaleza y de una interacción racional entre los seres humanos. En primer lugar, muchos filósofos sostuvieron con tenacidad que hay y que solamente puede haber un único modelo de modernidad. Sin embargo, pues las instituciones y prácticas modernas no han permanecido invariables en el tiempo, y por añadidura ha surgido ahora una variedad de formas modernas de organización sociopolítica. Ya en un segundo lugar, la modernidad se ha basado en la esperanza de la libertad y la razón, pero ha creado las instituciones del capitalismo contemporáneo y de la democracia. En un tercer lugar, tenemos como nuestro concepto de modernidad la historia de Europa y de Occidente. Bueno, ahora a manera de conclusión, creo que el conocer estas teorías nos permite tener una visión más epistemológica del pensamiento, pues tanto Copérnico como Kant se acercan a una posición más racionalista y científica centrada en el conocimiento del hombre. De alguna manera sus postulados nos ayudan a utilizar un método mucho más racional y científico sobre nuestra posición o perspectiva en la búsqueda del aprendizaje y el conocimiento, acción que constantemente estamos realizando como seres pensantes. Estos pensadores impulsaron el pensamiento científico y racionalista, dejando atrás una mirada moral o ética que de alguna manera, aunque se negara, alejaban pues de un poco el verdadero pensamiento filosófico. Creo que es de gran importancia reflexionar sobre esas ideas a la luz de la actualidad, de la realidad que hoy día nos acoge, para encaminarlas en un proceso de avance y mejoras en aquellos ámbitos que pues se presentan falencias. Considero que cada uno de estos ponentes sin duda alguna pues hicieron grandes aportes en nuestra historia que contribuyeron y siguen contribuyendo en la construcción de un mejor mundo, y pues el hecho de estudiarlos pienso que genera un gran enriquecimiento pues cognitivo para cada uno de nosotros.